Este capítulo ya cambia, ya pasamos a aerodinámica, ¿no? Entonces, que es lo previo a ver la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Aerodinámica, estudio de un fluido en el interior de un contorno o alrededor del contorno. Bueno, esto lo pueden revisar aquí, más que todo ya, digamos, hidrostática, fluido en reposo. Hidrodinámica, fluido en movimiento. Básicamente es eso. Definición de flujo, ¿no? Fluido en movimiento donde sus partículas se mueven manteniendo grados de libertad entre sí y con los límites sólidos que lo contienen, ¿no? Entonces, este es un tipo de flujo, ¿no? Y aquí definitivamente el fluido se está acomodando a la tubería, ¿no? Entonces, básicamente, eh, bueno, como dice aquí, en un flujo una partícula no está en una misma posición todo el tiempo, sino que es sustituida por otra cada instante. Entonces, que lo que está pasando aquí prácticamente lo que nosotros ya tenemos es un fluido, de acuerdo, que al no estar en reposo, al estarse moviendo, definitivamente no tiene que estar quieto, ¿no? Entonces nosotros ya empezamos a hablar de un flujo. Ejemplo, estás regando tu jardín capaz, ¿no? Y abre la llave, ¿no? Y empiezas a regar con la manguera, ¿no? Entonces, ahí ya tienes un flujo, ¿no? Un flujo de fluido, ¿de acuerdo? O sea, no es como cuando tienes, qué sé yo, un agua en un balde, ¿no? Agua en un balde tienes un fluido en reposo, ¿no? Cuando hablamos de flujo es prácticamente porque tiene unas propiedades, entre ellas una velocidad. Regímenes de flujo, ¿no? Está el permanente, ¿sí? Permanente es cuando ya se estabilizaron sus parámetros de operación, ¿no? Por ejemplo, por tratarlo de mencionar, ¿no? En el caso más sencillo de una manguera, ¿no? Capaz, mientras estás abriendo la llave, imagínate que lo estás haciendo relativamente lento, el fluido va a ir cambiando de velocidad, ¿no? Porque no está teniendo todo el caudal máximo que puede recibir, ¿no? Entonces ahí está teniendo un periodo transitorio, está cambiando todavía. Pero cuando ya terminaste de abrir la llave, ya se estabiliza prácticamente el flujo y ya podemos hablar de un régimen permanente, ¿no? Uniforme, no uniforme, lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿no? Con figuras capaz. Laminar, más sencillo capaz es decir el turbulento, ¿no? El turbulento, por ejemplo, cuando ves una persona fumando, ¿no? Y se ve el humo, ¿no? Que despide, ese ya es un fluido turbulento, ¿no? Un fluido laminar es un fluido hasta cierto punto estable, ¿no? Entonces en algunas figuras lo vamos a ir viendo, ¿no? Según las dimensiones, unidimensional, bidimensional, tridimensional, ¿no? O sea, al final todos serían tridimensionales, ¿no? Pero dependiendo de cómo lo vamos a modelar nosotros, podríamos tener cada uno de estos casos, ¿no? Flujo rotacional e irrotacional, nosotros no trabajamos mucho con ese tipo de regímenes, ¿no? Flujo permanente y flujo variable. Permanente, sus características no varían en el tiempo, pueden variar de un punto a otro, especialmente la velocidad y presión. O sea, permanente no implica que la velocidad en todo el flujo sea constante, ¿no? Puede variar. A ver, ¿cómo lo explico? Esto, imagínense, imagínense que aquí tienen un fluido, ¿sí? Aquí la velocidad de este fluido es 1 metro por segundo, por ponerle, ¿no? Y aquí es 2. O sea, ¿qué quiere decir? ¿No? Esto es metro segundo y esto es metro segundo. Entonces, ¿qué quiere decir que sea permanente? No es el mismo valor en todo el flujo, pero aquí es 2. En ese punto se mantiene en 2. ¿Me deja entender? O sea, en ese punto no va a variar la velocidad en el tiempo. En este punto no va a variar la velocidad en el tiempo. Pero en distintas porciones de espacio sí van a cambiar. En el transitorio, en cambio, estaría en 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 1, ¿no? O sea, va cambiando en esa porción de espacio, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que había entre permanente y transitorio.
sus características no varían a lo largo del recorrido para puntos homólogos, pueden variar de un punto a otro en una sección, especialmente la velocidad área hidráulica tirante, ejemplo, flujo de una tubería de diámetro constante, ¿no? Si hay cambio a lo largo del recorrido, cambio de sección en un canal, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos esto, ¿no? Entonces, este es un fluido, digamos que ese es el perfil, ¿no? Del fluido. Ese sería uniforme, ¿no? En cambio, si tenemos, no sé, una sección así, ahí sí va a ir cambiando el perfil porque está cambiando la sección, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va el tema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tramos AB. 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 ¿Qué cosa vamos a tener aquí? Vamos a tener un flujo uniforme y permanente, ¿ya? En BC, vamos a cambiarle de color para que se distinga. En BC vamos a tener no uniforme y permanente, ¿no? No uniforme, ¿por qué? Porque va cambiando la sección, ¿no? ¿Sí? Si manipulamos una compuerta aguas arriba de A, ¿no? O sea, aquí esto, digamos, porque esto no lo estamos cambiando, ¿no? Pero si por aquí tenemos una válvula, o sea, perdón, si por aquí, o sea, esto es lo que acabo de decir, es si todo esto no está restringido, este flujo, ¿no? Pero imagínate, no sé, que tuvieras una compuerta acá, tal vez, ¿no? Y tú ya empiezas a cambiar por aquí, ¿no? O sea, no permites que pase flujo por aquí y empiezas a cambiar sus propiedades, vas a tener distintos, van a cambiarlas, ¿no? Entonces ahí en AB y en CD vas a tener qué cosa, un flujo uniforme y variable, ¿no? Porque ya estás cambiando la altura de esa compuerta, ¿no? En vez de un flujo uniforme, no uniforme y variable, ¿no? Entonces, prácticamente permanente hace referencia cuando se estabiliza, ¿no? Pero si no se logra estabilizar, vamos a tener un flujo, un flujo variable. Flujo laminar y turbulento, ¿no? Entonces esto era lo que les mostraba, ¿no? Esto de aquí vendría a ser un flujo laminar, ¿no? Ordenado. En cambio aquí ya tendríamos un flujo turbulento. Línea de corriente. Línea de corriente. Entonces, una línea de corriente prácticamente... O sea, tú coges una partícula, ¿sí? Una partícula, ¿no? Porque si estamos trabajando con un fluido, tenemos varias partículas. Entonces, nosotros cogemos una partícula. Y la línea de corriente va a ser la partícula, la trayectoria que va a describir esa partícula. O sea, la vamos a ir acompañando, ¿no? Es como, a mí me lo explicaban de esta manera, ¿no? Es como que te subes dentro de la partícula y la vas siguiendo, ¿sí? ¿Sí? O sea, imagínate que la partícula es una moto, ¿no? Entonces, esta moto va avanzando en el tiempo, ¿no? Entonces, esa es la línea de corriente. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos la línea de corriente. Entonces, aquí qué capaz se puede ver, ¿no? Tenemos una partícula, ¿no? Y cómo es que esa partícula tiene su recorrido, ¿no? Aquí también, ¿no? Tenemos una partícula. ¿Cómo es que esa partícula tiene su recorrido, ¿no? Nosotros de aquí vamos a ver que hay dos enfoques, ¿no? Hay un enfoque que es euleriano y hay otro enfoque que es el lagrangiano, ¿no? Entonces, ahí se va a entender un poquito mejor a qué me refiero con esto de la partícula, de seguir la partícula, ¿no? Porque puede ser un poquito confuso al inicio. Líneas de corriente, bueno, esto lo saqué de un trabajo que nosotros hicimos, ¿no? Con el laboratorio de energía. Entonces, esta es una simulación en CFD, ¿no? Entonces, la línea de corriente que es cuál es el recorrido que sigue la partícula. Por ejemplo, mira, esta partícula de aquí, ¿cuál fue su recorrido? Vino acá y entró en este remolino, ¿no? Esta es una turbulenta. Sí, entonces, es un poco la idea, ¿no? Y la línea de corriente me sirven ¿para qué? Para ver el comportamiento del fluido, ¿no? Si viene el comportamiento de distintas partículas que atraviesan ese fluido. Por ejemplo, aquí, como le decía, se me genera como un remolino. Entonces yo ya sé, digamos, por experiencia, que aquí voy a tener una zona de por decirlo, estancamiento, ¿no?
de material, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hacíamos nuestros mantenimientos, aquí veíamos que se estancaba o se depositaba, mejor dicho, ceniza. Sí, entonces, ejemplo, perfil de avión. Bueno, aquí también tenemos otros ejemplos de línea de corriente, ¿no? Y cómo es que la partícula, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Esta partícula de aquí, cómo sigue el contorno del ala de avión, ¿no? Bueno, esto lo pueden revisar ustedes, no es tan difícil. Caudal. Caudal es importante, ¿no? Y es recontra sencillo. ¿Qué es caudal? Volumen por unidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes un tanque, ¿no? ¿A cuánto está llenando el tanque? A 300 litros por minuto, ¿sí? ¿A cuánto está vaciando el tanque, ¿no? Acá en razón, ¿no? 240 litros por minuto, ¿no? Entonces este se va llenando, ¿no? Porque vamos a saber que va a entrar 300 y va saliendo 240, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros calcular este caudal, ¿no? Entonces, este caudal nosotros lo podríamos calcular como la velocidad por el área, ¿no? ¿Sí? Y aquí lo que está haciendo el cálculo de la velocidad, ¿no? Entonces, la velocidad, ¿cuántas veces sería en una tubería, en una tubería circular, ¿no? Bueno, las tuberías generalmente son circulares, ¿no? Si no son circulares, ya se les dice ductos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la velocidad sería 4 veces el caudal pi d cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, si quisiéramos escribir, ¿no? Es decir, sería caudal es igual a velocidad por el área. Un caudal másico, cuando nosotros hablamos de un caudal másico, ¿no? Que lo pondríamos así, ¿no? Un flujo másico, ¿no? Sería kilogramos, masa sobre tiempo, ¿no? Sus unidades, ¿cuál sería? Sería kilogramo sobre segundo. Y le pongo una flechita mejor. ¿Sí? Entonces aquí lo podemos escribir así. Cuando nosotros hablamos de por unidad de tiempo, muchas veces le ponen el punto, ¿no? ¿Cómo se relacionan el caudal y la masa? O el flujo másico, ¿no? Para hacerlo un poquito más general, ¿no? Entonces vamos viendo, ¿no? ¿Qué diríamos? Caudal es igual al volumen sobre el tiempo. Flujo másico es igual a qué cosa? A la masa sobre el tiempo, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, al caudal lo multiplico por la densidad, ¿qué va a pasar? Si yo el caudal lo multiplico por la densidad, ¿qué voy a tener? Voy a tener, perdón, volumen sobre tiempo, si se ve, ¿no? Por masa sobre volumen. Por lo tanto, voy a tener masa sobre tiempo, ¿no? Por lo tanto, esto sería igual al flujo másico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces de aquí aparece la ecuación de la continuidad, ¿no? Entonces aquí miren lo que les había dicho. Flujo másico es igual a la densidad por C por A. Pero C por A, ¿qué era? Caudal, ¿no? Y la ecuación de la continuidad, ¿qué es lo que me dice? Me dice que como, o sea, la masa se está conservando, ¿no? No, si entra una masa por aquí, tiene que salir la misma masa por acá. Entonces, eso me permite resolver esto que se llama la ecuación de la continuidad, ¿no? Entonces, para un flujo compresible en el cual las densidades van variando,
nosotros teníamos esta expresión, ¿no? Densidad C1 a 1 es igual a densidad C2 a 2. Si es un flujo incompresible, cuando nosotros trabajamos con un flujo incompresible, la densidad es constante, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener C1 a 1, C2 a 2, porque la densidad se hizo constante. ¿De acuerdo? Es un poquito breve, ¿no? Pero ya tenemos algunos conceptos, ¿no? Tenemos lo que es hidrodinámica, tenemos lo que es línea de corriente, flujo permanente, flujo transitorio, uniforme, no uniforme, y también hemos visto lo que es caudal, flujo másico y ecuación de la continuidad, ¿sí? ¿De acuerdo? Gracias.